será moderado por... Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar semipresencial de Asarga que se desarrolla desde el Centro Cívico de Ferrol y online a través del canal de YouTube de ACIC Sergas. Mi nombre es José Ramón Caeiro y soy el jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Siento mucho no poder acompañaros esta tarde, pero un conflicto de agenda que me obliga a estar en Madrid hoy pues me lo impide, razón por la cual este webinar será moderado por el doctor Fermín Mandía Mancebo, coordinador de la unidad de tumores del aparato locomotor de nuestro servicio y presidente del Comité Clínico de Sarcomas de nuestra EOPSI. En este evento se abordarán diferentes aspectos de la prevención, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de los sarcomas en general, haciendo especial hincapié en la importancia que un centro, servicio, unidad de referencia, las denominadas CESUR, tienen el manejo integral de los pacientes con este tipo de patología. Contamos para ello con la presencia de doña Lara Mantiñán, que hará un abordaje de la problemática de los sarcomas desde la perspectiva de la Asociación de Pacientes, con doña Carmen López, presidenta de la Federación Gallega de Enfermedades Raras, que lo hará desde una perspectiva sociosanitaria en el contexto de este tipo de enfermedades, y de un grupo de cirujanos especialistas en cirugía general, cirugía plástica y reparadora, cirugía ortopédica y traumatología, los doctores José Antonio González, doctor Isidro García, doctor Alberto Pérez y doctor Francisco Bauxili García, que nos hablarán de diferentes aspectos del manejo de este tipo de tumores. Espero realmente que resulte interesante. Buenas tardes y un saludo. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Supongo que sí. Yo voy a ser el moderador de este webinar y la primera charla, la primera presentación, la primera bienvenida la dará, un momentito. La señora o señorita Eva Martínez, concejala de Bienestar Social de Ferrol. Tiene la palabra Eva Martínez. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Eva Martínez, concejala de Bienestar Social del Concello de Ferrol. Hoy tengo el placer de dar la bienvenida a la Asociación de Sarcomas de Galicia, ASARGA, en este webinar sobre prevención de sarcomas. En esta ocasión, que es la segunda ya que desarrolla ASARGA en la ciudad con el concello, hablaremos de las primeras señales que muestra este tipo de cáncer raro, sobre la perspectiva sociosanitaria de las enfermedades raras y la importancia de un centro CESUR, así como de la atención médica especializada, y cómo se previene este cáncer en concreto a través de una cirugía realizada por expertos en sarcomas. Quiero dar las gracias a todas las integrantes de la entidad por el ingente esfuerzo que realizan cada día y a todas las y los profesionales de grandísimo nivel que van a intervenir en esta jornada, que espero, y estoy segura que así será, ayudará a muchas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. A continuación tiene la palabra Yara Mantiñán, presidenta de ASARGA. Se me oye.
Vale. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a toda la audiencia, gracias a los patrocinadores, a la empresa de suministros A2E Suministros Hospitalarios, al Servicio Galego de Saúde, a Cisergas por estar aquí con nosotros y hacer posible este webinar, ya que sin ellos no sería posible la realización de estas charlas de vital importancia. También queríamos dar gracias a todos los ponentes que han participado en la elaboración de este webinar, bueno, obviamente a FEGREC y a los doctores que realizaron las ponencias. Desde la Asociación Sarcoma comentar que es de vital importancia la primera operación en cirugía, especialmente para los pacientes con sarcoma, ya que a día de hoy solo lo que tenemos constancia de que es curativo en pacientes de sarcoma es la cirugía. Es de vital importancia que la cirugía está hecha en centros de expertos, que los profesionales digamos, también tengan formación en cirugía, por eso realizamos estos webinars, y sobre todo dar el mensaje de que la primera cirugía el paciente de sarcoma se la juega, ya que muchas veces si la cirugía está mal hecha, no se respetan los bordes, la enfermedad metastiza, con lo cual es un peso en el sistema de salud y obviamente empeora la calidad de vida de los pacientes. Por eso queremos dar esta charla para formar a sanitarios y también para formar a los pacientes y familiares de la importancia que tiene la cirugía en las intervenciones de sarcoma. Y muchas gracias. Muchas gracias, Yara, como siempre. Y a continuación tiene la palabra Carmen López del FEGREC. Bueno, hola, buenas tardes. Primero, agradecer a la Asociación de Sarcomas de Galicia su invitación a esta jornada, pues siempre es una oportunidad para ampliar y compartir conocimiento. Voy a compartir mi presentación. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, primero simplemente aclarar que no soy la presidenta de la Federación Gallega de Enfermedades Raras, soy la directora sociosanitaria, la presidenta es Francisca Luengo Milara. Me han pedido que hable de la perspectiva sociosanitaria de las enfermedades raras. Intentaré ajustarme a los 5 minutos que me han dicho. Bien. Las enfermedades raras llevan asociado, ¿no?, importantes grados de discapacidad y dependencia para las actividades de la vida diaria, lo que lleva a las familias a constantes adaptaciones en los diferentes ámbitos de su vida. Traigo aquí esta diapositiva de una parte del estudio en serio de FEDER y CREER sobre la situación sociosanitaria de las personas que padecen estas enfermedades en España. Como podemos ver, más del 60% de las personas, de las más de 1.500 personas encuestadas, consideran que su enfermedad les impide realizar actividades básicas en su vida y que además también tienen dificultades a la hora cuando están en edad de encontrar empleo. Y de los que encuentran empleo, un 25% dicen que frecuentemente tienen dificultades en el trabajo. Un porcentaje muy elevado, un 80%, tiene el certificado de discapacidad y un 25% tiene valorada la dependencia y de estos casi un 70% está en el grado 3 de dependencia. Y también más de un 40% se sientan insatisfechos con su calidad de vida. Muchos de ellos necesitan apoyo psicológico y se han sentido discriminados o se sienten discriminados en algún proceso y en algún momento a lo largo de su enfermedad y desconocen los derechos relacionados con las consecuencias que conlleva el padecer estas enfermedades. Las familias, un 30% de las familias gastan más del 20% de sus ingresos anuales para rodearse de aquellas necesidades y cuidados y tratamientos. Podemos decir que la mayoría de estas enfermedades, ¿no?, van a condicionar o van a limitar
su formación, su desarrollo profesional, la vida social y además tienen un impacto muy, muy importante en el entorno familiar. Van a disminuir los tiempos de ocio, los tiempos de descanso, la vida social, van a incrementar los gastos económicos para hacer frente a todos esos recursos, ¿no?, con los que necesitan rodearse, desde cuidados, tratamientos, ayudas técnicas, y van a tener también dificultades de conciliación laboral, lo que finalmente además lleva casi siempre a una menor solvencia económica, siendo además todo esto muchísimo más difícil, ¿no?, y muchísimo más intenso en aquellos casos que están pendientes de diagnosticar. Bueno, y les traigo esta diapositiva, fue algo que hace tiempo la hemos realizado en Feguerec en busca de este ansiado, ¿no?, espacio sociosanitario. Pues las personas con estas enfermedades van a tener muchas necesidades y muy complejas, tanto en el ámbito social como en el ámbito sanitario, ¿no? La una debería ir unida a la otra, aunque el sistema de atención actual nacional, ambas funcionan totalmente de manera independiente, cuando además muchas prestaciones sociales dependen directamente del ámbito sanitario y viceversa. Ambos sistemas, ¿no?, deberían de alguna manera confluir y coordinarse. Y es a partir de 1946 cuando se da un cambio conceptual de salud y es cuando el estado del bienestar toma progresivamente relevancia en ella. Y es a partir, ¿no?, es en la segunda década del siglo XX y a principios del siglo XXI cuando se evidencia la necesidad de una intervención coordinada entre lo social y entre lo sanitario para dar una respuesta muchísimo más eficaz a la mala salud. Pero de momento ese ansiado espacio sociosanitario apenas asoma en nuestro país, más allá, me van a perdonar, del nombre que tiene el Ministerio. Las asociaciones de pacientes visibilizamos las causas sociosanitarias, emocionales, económicas, entre otras, que subyace a la mala salud del colectivo, abordando de la mano de las personas que padecen estas enfermedades, de sus familias y con la colaboración de entidades públicas y privadas y de muchos profesionales como los que están hoy aquí, las consecuencias de su impacto en todos los ámbitos de la vida que se ven comprometidos. Y la hacemos además durante todo el proceso evolutivo de la enfermedad, antes, durante y después del diagnóstico y del tratamiento. Y además lo hacemos desde un enfoque biopsicosocial, teniendo muy claro que lo más importante que tenemos ante nosotros son las personas, no las enfermedades. Debería tenerse en cuenta además la perspectiva social de los tratamientos, su eficacia, su valor terapéutico. No depende, desgraciadamente y únicamente, de la prescripción médica adecuada, ojalá fuese así, sino también va a depender de la enfermedad en sí misma, de la persona que la padece, del entorno sociocultural en el que se desenvuelve, de sus recursos económicos y, si me apuran un poco, casi sin apurarme, incluso del lugar de residencia. A estas personas, como a todos nosotros, los que estamos hoy aquí, no solo les importa el tiempo que van a vivir, sino cómo van a vivir ese tiempo. Nuestros marcadores de salud vienen dados por el impacto que tiene la enfermedad tanto en las personas afectadas como en las familias, y también son como marcadores aquellas consecuencias de no encontrar un diagnóstico o la ausencia o ineficacia de los tratamientos. Y me gustaría, no sé si voy bien de tiempo, pero no puedo dejar pasar esta intervención sin dar la buena noticia de lo que ha supuesto el año pasado de la publicación de la Estrategia Gallega de Enfermedades Raras. Es una estrategia que se desarrolla en 7 ejes, cuyo objetivo fundamental es crear un nuevo, ¿no?, modelo asistencial que sea mucho más ágil, más coordinado y mucho más eficiente. Y además en el eje 5 es precisamente, ¿no?, donde se recoge el impulso a la coordinación sociosanitaria y participación ciudadana.
Y además en este eje tenemos una relevancia muy especial las asociaciones de pacientes. De alguna manera esta estrategia, ¿no? y teniendo en cuenta este eje 5, debería optimizar esa coordinación entre las actuaciones sociales y las actuaciones sanitarias, desarrollado un modelo integral y participativo, ¿no? Incluyendo, como no puede ser de otra manera, a las asociaciones de pacientes. Nada, simplemente he sacado aquí un pantallazo, ¿no?, de la Comisión Interdepartamental de la Coordinación de la Atención Sociosanitaria de Galicia, que la pueden ver ustedes en la web del CERDAS. Y nada, finalizar como finalizo siempre, bueno, tenemos muy claro en FEGRE que la mejor forma de predecir un futuro muchísimo más esperanzador es creándolo juntos, equilibrando la parte cerebral y la parte emocional, porque eso, ambas forman parte de la salud. Muchísimas gracias y ha sido un placer estar hoy aquí. Muchas gracias, Carmen. A veces hay que oír a este tipo de profesionales para ver que hay una parte que el cirujano de a pie ignora. Ahora me toca a mí presentar las charlas de los facultativos, pero antes me gustaría decir algo brevemente. Entonces, si se ve bien la presentación, sí. Como el título de esta reunión de hoy es Prevención en sarcomas, la importancia de un CESUR, pues os voy a comentar así brevemente la filosofía nuestra actual aquí en Galicia, un poquito. Todos sabéis, o los que, como el público de hoy será variopinto, supongo, no serán todos profesionales de la sanidad, sino que habrá más gente. El sarcoma es una enfermedad que se pueden preguntar si qué hace un traumatólogo ahí lidiando con sarcomas. Bueno, pues es que un porcentaje muy alto se localiza en las extremidades y en el tronco, aunque prácticamente lo hay en todo el organismo. Es un cáncer raro, como se mencionó aquí, y a veces hay tantos subtipos que el subtipo y el grado condiciona la evolución de la enfermedad, hagas lo que hagas. Hay varios puntos calientes en lo que es la patología del sarcoma. Uno es el retraso en el diagnóstico. Muchas veces tienen unos síntomas, los pacientes, unos síntomas tan vagos que el médico de primaria no acierta a enviarlo adecuadamente o ignora que hay un protocolo de derivación. Deberían de conocer todos los médicos de primaria los signos de alarma, tanto en los tumores óseos como en los de partes blandas. Y el segundo punto caliente son la realización de las biopsias, que siguen apareciendo. Estos son fotos de pacientes reales, las que veis ahí. Siguen apareciendo cirugías previas, dispares, con varios abordajes hechos, cirugías que no se planifican, biopsias que sacan el tumor, biopsias abiertas que exteriorizan el tumor, o sarcomas que se confunden con quistes sinoviales de la rodilla, etc. El tratamiento de esta enfermedad pues tiene que ser multidisciplinar. De nada vale que el cirujano sea un magnífico cirujano si no se apoya en el equipo que hay en cada hospital de sarcoma, y es evidente que los mejores resultados se concentran en los centros de referencia. Por eso en España, desde el Real Decreto de 2006, se han nombrado varios hospitales. ¿Qué es un CESUR? Bueno, pues un CESUR es un centro muy especializado, que trata un número de casos al año y que está acreditado por el Ministerio. Y cada año, pues, lo acreditan mediante lo que muchos profesionales ya conocéis. Te piden que operes y que trates todos estos números: 70 casos de sarcomas de partes blandas, 10 de óseos y 10 casos nuevos de retroperitoneal, e incluso más cosas como equipo de investigación, programas de posgrado, comité, etcétera. Y te auditan cada año con todo tipo de ítems para ver si realmente lo cumples. Hay 7 centros que conozcamos en España, y los he puesto en puntitos rojos,
Están concentrados 2 en Madrid, 3 en Barcelona, 1 en Valencia y otro en Sevilla. El círculo en azul es la parte norte de España, que aunque hay centros que tratan sarcomas, como clásicamente los pacientes de Galicia iban derivados a Oviedo y bueno, pues a más sitios, obviamente, pero se tratan sarcomas en Santander, se tratan sarcomas en el País Vasco, pero yo no he visto ahí centro CESUR de momento. Nosotros aquí en Galicia hicimos una revisión en el año 2017 de nuestros sarcomas que íbamos tratando los años, y el Servicio Gallego nos reconoció 12 de julio de 2018 como centro de referencia para el tratamiento de sarcomas. Vimos que los números iban aumentando progresivamente a medida que derivaban pacientes también, y nos hemos encontrado en el año pasado que hemos ya tratado con 135 sarcomas nuevos, con lo cual pues parece que hay una ilusión de como que el centro de Santiago podría representar un nuevo CESUR, pero nos falta trabajar duro. Gracias. Bien, pues a continuación la siguiente charla, la primera ponencia de verdad, sería a cargo del doctor José Antonio González del Hospital Sant Pau de Barcelona. Y el título es La importancia de la primera cirugía en los sarcomas retroperitoneales. Hola, buenas tardes. No sé si puedo compartir mi pantalla, si no deja usted de compartir la suya. Sí, un momento. Bueno, quería dar las gracias a la organización por invitarme a dar un poco nuestra opinión del centro del Hospital de Sant Pau, del que formo parte, y bueno, un poco la revisión de la bibliografía al respecto de esta pregunta, ¿no? ¿Es importante realmente la primera cirugía en los sarcomas retroperitoneales? Es en todos muy importante, pero bueno, yo voy a hablar de los retroperitoneales, que es mi campo. Yo soy cirujano general del Hospital de Sant Pau, que somos un CESUR de los que han salido de la lista. Y lo que os quería comentar hoy es, bueno, hacer un poco de una definición y características de los tumores retroperitoneales, la distribución de los centros, que bueno, ya se ha dicho, cuál es el manejo estándar de esta patología, la situación que hay actualmente en España, por qué tenemos esta situación y qué podemos hacer para mejorarlo, o al menos dar unas pinceladas de lo que podríamos hacer. Bueno, ya lo hemos dicho, pero lo recuerdo, es un tumor poco frecuente, un 5% de los tumores malignos, y encima los retroperitoneales, ya habéis visto que los de tronco son el 16%, por lo tanto, todavía menos frecuentes, que se diagnostican la mayoría de las veces tarde o menos en un estadio avanzado, que dan pocos síntomas hasta que son muy grandes. Y lo más importante de esto es que tienen pocos tratamientos eficaces, excepto hacer una buena cirugía sobre ellos. No tienen una causa conocida y solo un 5% que están relacionados con una irradiación previa del paciente. Y hay también un pequeño porcentaje de asociados a trastornos genéticos y también un muy pequeño porcentaje de angiosarcomas relacionados con linfedema crónico de extremidades, sobre todo. Lo que comentaba el doctor, hay pocos centros CESUR, pero hay muchos centros de referencia a nivel autonómico provincial. En la Asociación Española de Cirujanos, que tenemos la sección de tumores mesenquimales, pues bueno, intentamos que formen parte todos los centros que están acreditados y que tienen experiencia en el tratamiento de los sarcomas retroperitoneales. Porque tienen un manejo que es característico y que hay que seguir si se quiere hacer las cosas bien. Se necesita un diagnóstico correcto, radiológico, clínico y histológico, una toma de decisiones en el seno de un equipo multidisciplinar. Esto es muy importante. Nadie puede tomar decisiones de qué hacer con un sarcoma retroperitoneal él solo en su consulta, sin tener un equipo de apoyo de todos estos especialistas y de otros cirujanos, y oncólogos, evidentemente. Hay unas guías, tanto unas guías nacionales que están publicadas como unas internacionales, que hay que seguir. Y se necesita hacer un tratamiento quirúrgico correcto y una valoración de los tratamientos adyuvantes que se le puedan hacer al paciente, que puedan beneficiar, y hacer un buen seguimiento y un buen manejo de las recidivas. Y todo esto, ¿por qué? Pues porque es un tumor que en el retroperitoneo no es tan fácil de saber si el tumor está allí o no. Cuando tenemos una imagen radiológica de tumor de gran tamaño, porque suelen ser tumores de gran tamaño, no siempre está claro si la situación es retroperitoneal, y eso cambia muchísimo el tratamiento que le tenemos que hacer.
Además, hay que saber si este tumor es benigno o maligno, porque hay tumores retroperitoneales que son benignos. Si lo es un sarcoma, que hay otros tumores en el retroperitoneo que no lo son. Por ejemplo, un linfoma, formar grandes masas tumorales de ganglios, o un tumor germinal de un testículo que dé metástasis a los ganglios del retroperitoneo, o un tumor del riñón, y no se tratan ni mucho menos de la misma manera. Y si lo es, ¿cómo lo clasificamos? Porque hay una gran variedad, hay decenas de tipos histológicos de sarcoma y de subdivisiones, y muchos tienen un tratamiento que no se parece en nada al otro. Algunos se tienen que operar directamente, otros se tiene que hacer un tratamiento previo, otros no hace falta operarlos y se tratan de otra manera. Todo, y que los malignos, el único tratamiento que por ahora se ha demostrado curativo es la cirugía. Además, hay que conocer su vía de diseminación. Son tumores que normalmente dan metástasis al pulmón. Es raro que den metástasis hepáticas, pero es posible. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el seguimiento del paciente. Respecto al tratamiento quirúrgico, bueno, pues se requiere un equipo entrenado, ¿no? Es una cirugía que se aborda una zona anatómica que para los cirujanos generales, que somos los que operamos tumores que están dentro del abdomen, pues no es una zona muy conocida, el retroperitoneo, para todos los cirujanos. Es la parte posterior, donde están los riñones, los grandes vasos, y es una anatomía que hay que conocer, que en las cirugías normales de un tumor de colon o de un tumor de estómago, o de una apendicitis, de patologías abdominales normales, no se toca. Y además es difícil conocer los límites del tumor, hay que conocerlos, porque el tumor suelen ser muy grandes y no siempre se localizan bien. Hay que tener una buena planificación previa para conseguir una cirugía R0, o sea, no dejar ninguna célula tumoral, sacar más allá de donde acaba el tumor para asegurarte que el margen es negativo, que eso disminuye el riesgo de recidiva local, mejora la supervivencia global y exige extirpar todo el tumor y los tejidos de alrededor, no solo el tumor, porque eso es uno de los principales problemas que hay en esta cirugía. Esto no es una cosa que no esté demostrada, esto está desde el año 91, que se publicaron los primeros artículos sobre este tipo de cirugía. Se ha ido avanzando, han habido diferentes posturas, pero la postura más aceptada, que es la que sigue el último protocolo, que es del año 2021, del grupo de sarcomas transatlánticos, es un grupo a nivel mundial que se dedica al tratamiento y a la evolución de los sarcomas, pues estableció unas guías de qué se tiene que hacer con estos sarcomas y qué técnica quirúrgica es la correcta. Está muy estandarizada. Requiere resecar el retroperitoneo afecto con todas las estructuras en contacto que sea posible, aunque no estén infiltradas. Esto es un error que se suele cometer, es que se quiere salvar el riñón porque no parece que el tumor lo esté afectando, solo lo está envolviendo, pero si lo dejamos allí nos dejaremos células tumorales y por salvar un riñón estamos empeorando mucho el pronóstico. Hay otros órganos que no se pueden sacar, por ejemplo, los huesos de la columna a veces no se pueden extirpar aunque esté en contacto, y ahí hay que hacer una limpieza lo mejor posible, pero no siempre se puede sacar, para conseguir un margen negativo o al menos un margen microscópico. Eso significa que no se dejen trozos de tumor visibles y que se saque todo el tumor en una sola pieza. Y evidentemente minimizar las complicaciones. Estamos hablando de cirugías de alto riesgo de hemorragia y de alto riesgo de complicaciones. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque hay estudios que demuestran que el no incluir un intestino que está en contacto con el tumor hace que el riesgo de recidiva, de que vuelva a salir el tumor en esa zona, aumente del 0 al 26%. Y lo mismo pasa con el riñón o las vías urinarias. Si están en contacto con el riñón y las intentamos dejar, nos arriesgamos a tener un riesgo de que le vuelva a salir al paciente el tumor de recidiva del 45%, contra un 3,5% si se extrae todo junto. Y lo que decía, hay otros órganos que no son tan importantes. Por eso, o sea, sí que son importantes, quiere decir que no es tan importante sacarlos. Y que hay que valorar cada órgano según el caso. Hay que intentar conseguir un margen R0 o al menos un margen R1. Minimizando las complicaciones. Y esto es muy importante porque la supervivencia de los pacientes que se consigue un margen R0, o sea, se saca todo el tumor con los tejidos circundantes y el anatomopatólogo cuando analiza la pieza no encuentra ninguna célula en los alrededores, en la parte externa de lo que le enviamos, es del 70% a 5 años. En cambio, si es un margen microscópicamente afectado, baja al 40%, pero es que si nos dejamos tumor macroscópico, aunque sean trocitos pequeños, baja al 16%. Por lo tanto, esto es muy importante para la supervivencia. Y además, con una cirugía óptima, disminuimos el riesgo de recidivas y evidentemente no dejamos tumor, no tenemos persistencia, que es uno de los principales problemas si esta cirugía no se hace correctamente, que más que el tumor vuelva a salir es que no lo hemos quitado entero.
El primer tratamiento inadecuado condiciona la evolución del paciente, porque si lo volvemos a operar nos resulta mucho más difícil conseguir un margen negativo. Si no se hace bien a la primera, la segunda vez cuando llega el paciente y tú intentas hacer una cirugía completa como la que se tenía que haber hecho al principio, te cuesta muchísimo. Hay alteración anatómica, adherencias previas, hay diseminación, cuesta muchísimo más. Hay más diseminación si tú sacas el tumor a trozos, o sea, si no lo sacas en un solo bloque, por lo tanto es muy importante que no se fragmente, que no se rompa. Y en las siguientes cirugías que se le hagan al paciente aumenta el riesgo de complicaciones. Y además se ha demostrado que cuando el número de recidivas de los pacientes, el número de cirugías, hacen que el grado histológico, sea el grado de agresividad del tumor, vaya empeorando con cada recidiva. Y esto, si hacemos una primera cirugía, pues disminuimos el número de siguientes cirugías, por lo tanto disminuimos el riesgo de que empeore el grado histológico. La situación que hay en España. Bueno, hace 2 o 3 años se publicó este artículo que hicimos desde la Sociedad Española de Cirujanos, en el que se le mandó una encuesta sobre sarcomas a todos los cirujanos de España que se dedicaran a sarcomas. De hecho, se envió a todos y la contestaron 74 cirujanos de diferentes centros de toda España. Solo el 24% habían recibido una formación específica para hacer tratamiento de este tipo de pacientes. Solo la mitad, 55%, trabajaba en una unidad multidisciplinar. O sea, si la mitad de los cirujanos que hacían esta cirugía tomaban las decisiones ellos solos, unilateralmente, sin el apoyo de un comité multidisciplinario donde apoyarse. Y solo la mitad se hacían en hospitales de tercer nivel. Esto parece que a veces los cirujanos, cuando creemos que un buen cirujano puede operar en cualquier sitio, pero a veces necesita apoyo de otras especialidades, de otros servicios que, si no estás en un hospital lo suficientemente dotado, pues no lo tienes. O sea que la situación en España pues es cuando menos preocupante. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque son tumores de diagnóstico tardío, lo que comentaba, que hay errores en los diagnósticos, tanto radiológico como histológico, hay dificultades técnicas quirúrgicas y falta el manejo multidisciplinar, lo que decíamos. Es un tumor que crece poco a poco, normalmente al principio es indetectable hasta que llega a ser de gran tamaño, que entonces produce normalmente síntomas por compresión, no suele infiltrar estructuras, simplemente lo que hace es que las desplaza y hasta que no las aplasta lo suficiente como para dar síntomas, muchas veces no se detecta. Si además es un paciente obeso, todavía más, porque una masa dentro del abdomen de una persona que tiene un abdomen muy prominente dificulta el diagnóstico. Y eso es lo que suele pasar. Hemos tenido algún caso de paciente que engordaba del abdomen, su médico le consideraba que tenía que perder peso y con la dieta no perdía peso, no le disminuía el abdomen y lo que tenía era una masa de gran tamaño. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora del diagnóstico, que mientras antes se consiga diagnosticar el tumor, mejor pronóstico tendrá en el futuro. Esto es un ejemplo de un paciente que tiene una masa que es la masa que está marcada con el rotulador y que de aspecto no da la sensación de que sea una persona que tenga ningún tumor de este tamaño. Estos tumores llegan a pesar 10, 15 y hasta 19 kilos, el más grande que hemos extraído. O sea que la gente vive con ellos mucho tiempo sin saberlo. El diagnóstico radiológico también representa problemas porque es un tumor de estirpe grasa, la mayoría de las veces, que es el liposarcoma, es el más frecuente, y esa grasa se parece a la grasa normal, por lo tanto hay que saber diferenciarlo. Hay dificultad para establecer los límites del tumor, lo que decía al principio, contacta con diferentes estructuras, etc. Y se puede confundir con tumores de otro tipo que se tratan de manera muy diferente. Y además, a veces se operan sin biopsia, cosa que es muy peligrosa porque haremos mal el tratamiento. Esto es un ejemplo de un tumor que está detrás del riñón, que desplaza el riñón hacia adelante, pero la grasa, que es de lo que está hecho este tumor, se parece mucho a la grasa que tiene el paciente debajo de la piel o entre los intestinos, por lo tanto no siempre es fácil de diferenciar. Y este es otro tumor también de gran tamaño que ocupa todo el abdomen, pero que aparentemente pues, en una persona con un abdomen prominente, pero no tenía ningún síntoma, era asintomático. Otro problema es el diagnóstico histológico. Se necesita un equipo entrenado, porque las células se parecen mucho entre ellas, y hay que hacer técnicas de inmunohistoquímica, técnicas de análisis genético que no todos los laboratorios tienen. Por lo tanto, para conseguir hacer un buen diagnóstico se tiene que hacer en un sitio que esté entrenado para hacerlo. Tanto es así que entre el 20 y el 30% de los pacientes que se les hace una biopsia y se les da un diagnóstico de sarcoma, cuando se revisan en centros especializados se puede llegar a cambiar el diagnóstico o a otro tumor o a veces a otro tipo de sarcoma que tendría un tratamiento muy diferente. Y esto es muy importante.
Lo que respecta a la técnica, bueno, pues son necesarias grandes incisiones, el tumor es de gran tamaño, por lo tanto, a veces hay que hacer, aparte de la incisión media, la laparotomía, incisiones para prolongarla lateralmente hacia las costillas, hacia la ingle, si se sale por la ingle, etcétera, que suele contactar con casi todas las estructuras abdominales. Imaginamos este tumor de gran tamaño, nace del retroperitoneo derecho y que contacta con los vasos del retroperitoneo, con el otro riñón y con todos los intestinos, que es lo que se ve aquí en este lado, totalmente rechazado. La cirugía es peligrosa, puedes tener lesión de los vasos mesentéricos y que el paciente pues, tenga una hemorragia grave o un infarto de los intestinos, y hay riesgo de lesionar el duodeno y el páncreas, que son estructuras de mala cicatrización, y hay mucho riesgo de sangrado y además muy difícil de controlar. Cuando estamos operando estos tumores, si sangra aquí detrás, cuando todavía no se ha movilizado el tumor, es muy difícil controlar el sangrado. Por lo tanto, hay que estar entrenado para hacerlo. Veis aquí otro ejemplo, este tumor de gran tamaño que ocupa todo el abdomen, se sale por la ingle como si fuese una hernia, que es por lo que se diagnosticó este paciente, y que aplasta hacia arriba el hígado, desplaza todos los intestinos, los vasos mesentéricos, el colon, o sea, todo el abdomen del paciente es tumor. O en este caso, otro tumor retroperitoneal que desplaza hacia adelante el hígado, desplaza la vena cava, que prácticamente ni se ve, desplaza el duodeno. Bueno, son tumores que contactan con muchas estructuras. Hay que reconocer la anatomía porque está desestructurada, ¿no? Inicialmente, la anatomía sana es muy fácil de reconocer, pero la anatomía desplazada por un tumor de 30 centímetros de diámetro no es lo mismo. Pero hay unos pasos estándar para hacerlo. O sea, esto no debería ser una dificultad si no tiene el suficiente entrenamiento, porque sabiendo dónde está la línea media, sabiendo la variante técnica izquierda y derecha que están descritas desde hace años y que hay que tener en cuenta los márgenes como el posterior, que es el psoas, pues podríamos realizar una cirugía. Pero es una cirugía físicamente demandante, aparte del estrés psicológico, es físicamente demandante. Son tumores que pesan y que hasta cansa, digamos, la cirugía. Es muy importante el manejo multidisciplinar. Si no se tiene, pues no tienes un equipo que te pueda ayudar. Un cirujano plástico, un cirujano ortopédico, un cirujano vascular, un radiólogo experimentado para hacer la biopsia, para orientarte preoperatoriamente de lo que vas a tener que hacer y, evidentemente, un anestesiólogo experimentado para manejar pacientes con mucho riesgo de sangrado intraoperatorio, de complicaciones, etc. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos establecer guías de manejo a nivel nacional, que es lo que hacemos desde la Asociación Española de Cirujanos, desde la sección de tumores mesenquimales, y que también hacemos a nivel internacional los grupos que participamos en el grupo transatlántico de sarcoma retroperitoneal. Son guías que están al alcance de cualquiera, que están muy actualizadas, ya os digo, la última es del 2021, ahora estamos actualizando con el grupo GEIS, el Grupo Español de Investigación en Sarcomas, está más liderado por oncólogos, hacer una nueva guía para actualizar la nuestra, de aquí de España. Hay que saber que las anatomías patológicas están bien hechas para poder tomar las decisiones correctas. Ahí está en marcha el proyecto Imperas, que también formamos parte, para centralizar el diagnóstico de los sarcomas anatomopatológicos y evitar ese 30% de errores que se cometen. Vemos que hay que establecer más acreditaciones, ya lo comentaba el compañero, que en el norte de España y en muchas otras partes no tienen centros CESUR, tienen centros autonómicos que están acreditados, que tienen experiencia, pero no tienen todos los medios y todas las características necesarias para hacer CESUR. Y si no lo cumplen, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues no sé, quizá penalizar a los centros que no lo cumplan, porque claro, que te llegue un paciente que está operado con una técnica que no es la ideal, un centro que no ha tomado las decisiones en un comité multidisciplinar, no ha hecho todos los requisitos para que las cosas salgan bien, quizá habría que tenerlo en cuenta. Y para eso yo creo que es muy importante la presión de los pacientes sobre sus centros, donde los tratan, o sobre la comunidad. Quería enseñaros dos casos a modo de ejemplo de todo esto que he estado explicando. Este es un paciente que tenía esta gran tumoración de 26 centímetros casi en el retroperitoneo izquierdo en agosto del 2019, que se operó en un centro no especializado, y en ese centro, después de la cirugía, le hicieron un escaneo al paciente y habían conseguido salvar el riñón, que es una frase que he oído más de una vez, que se le dice al paciente, pero lo que estaban haciendo es dejarse parte del tumor. Aquí vemos que hay nódulos tumorales, esta grasa probablemente es tumoral, y un mes y pico el tumor progresó y el paciente falleció. Evidentemente, con este tamaño de tumor en una segunda cirugía fue imposible resecarlo. Este es otro caso de un tumor retroperitoneal
Una característica que tienen los tumores retroperitoneales, sobre todo los liposarcomas, que son los más frecuentes, es que son desdiferenciados muchas veces. O sea, tienen una parte del tumor con células más agresivas que se parecen a un tumor, que es esto de aquí en medio, y otras que están mejor diferenciadas, como esto de aquí, que parecen grasa. Aquí vemos otro corte del mismo paciente en el que vemos toda esta grasa que se parece a la grasa que tiene en el otro lado, pero esto no es grasa, esto es tumor. A este paciente se le operó, se le extrajo este tumor, o sea, la parte desdiferenciada, para lo cual evidentemente hubo que pasar a través del tumor bien diferenciado y diseminarlo, y el primer control del paciente nos encontramos que le habían salvado el riñón, frase maravillosa, que se habían dejado toda la grasa renal, que es grasa tumoral, y por eso el paciente ya tenía diseminado el tumor aquí al subcutáneo, en la zona de la herida, aquí en medio del abdomen otro nódulo, la persistencia del tumor previo, esto no es un nuevo tumor, este es el mismo que no lo han quitado entero, y múltiples nódulos. Evidentemente, el pronóstico de este paciente y el ahora operarlo, intentar limpiar esto, es muy difícil, por no decir imposible. Por eso creo que es tan importante la primera cirugía. Y bueno, espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias. Muy interesante la charla. Muchas gracias, doctor González. La segunda ponencia versa sobre metástasis óseas. No todas las lesiones óseas son sarcomas, y la va a dar el doctor Paco Paixaulí, jefe de servicio de traumatología del Hospital La Fe, a su vez CESUR. Hola Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Sarga, perdón, voy a salir un momento y volver al principio, a Sarga su invitación a participar en este evento, y en segundo lugar comentar que, bueno, soy yo el que voy a hablar, pero bueno, represento, como se ha ido diciendo aquí, a un grupo de profesionales que están metidos en este tema, que es el de las lesiones de las sarcomas. Yo no voy a hablar específicamente de los sarcomas, porque lo que voy a comentar es sobre las metástasis. Las metástasis a nivel del hueso. Las metástasis en el hueso, como ahora veremos, son frecuentes, pero hay ocasiones que deben de ser tratadas también en centros que podríamos llamar de referencias, porque ocasionalmente pueden tener una serie de características. ¿Por qué nos vamos encontrando cada vez? ¿Por qué hablo de este tema? Es decir, sabemos que la esperanza de vida está aumentando, el cáncer aumenta a medida que nos vamos envejeciendo, que somos más mayores, y además la supervivencia de los tratamientos que se hacen con el cáncer hacen que muchas veces estas enfermedades se conviertan en crónicas, lo cual poco a poco va dando lugar a que se puedan producir metástasis en otros lugares, entre ellos a nivel sobre todo del hueso. Los pacientes con metástasis presentan un problema. A lo mejor el cáncer está más o menos controlado, pero a nivel del hueso presentan una disminución de la calidad de vida, van a cursar con dolor o incluso cursar con fracturas que les produzcan una gran incapacidad funcional. Por lo ahí la importancia que muchas veces nosotros también como cirujanos ortopédicos también tenemos mucho que decir en este papel. ¿Qué significa metástasis? Metástasis en griego significa cambio de lugar, es decir, reproducción de un padecimiento en un órgano distinto de aquel en que se presentó en principio. ¿Y esto por qué se produce? Es decir, no todos los tumores pueden metastatizar o cambiar de lugar a otro sitio, sino que esto sigue la teoría de la semilla y el terreno, sino que una serie de tumores tienen una afinidad específica a unos determinados órganos, como sería específicamente el plantar determinadas plantas en determinadas tierras. La causa más común de tumores a nivel de los huesos no son los sarcomas, son las metástasis. Es mucho más frecuente ante una lesión ósea que nos encontremos, sobre todo en personas mayores de 40 años, con una metástasis, más que una lesión primaria. Y luego, dentro de las metástasis, el hueso representa el tercer lugar más frecuente donde los carcinomas tienden a metastatizar después del hígado y del pulmón. La importancia de esto es que se han hecho estudios, sobre todo de necropsias, y se ha llegado a ver que en los carcinomas de mama hasta el 73% pueden producir metástasis óseas.
los de próstata el 68%, los de pulmón, riñón, tiroides. Estos son los tumores que más frecuentemente metastatizan a nivel del hueso, y luego nos tenemos que olvidar, por supuesto, de los mielomas múltiples y del linfoma. Aquí esto es importante, es decir, cuando a una persona se le diagnostica un tumor, por ejemplo, podemos ver cómo, en función del tipo de tumor, la supervivencia a los 5 años, si no tiene metástasis, por ejemplo, en un pulmón no microcítico, el 60% sobreviven a los 5 años. Sin embargo, si cursan con metástasis, esta supervivencia disminuye al 6%. Podemos hablar lo mismo, las lesiones, un tumor renal sin metástasis, la supervivencia a los 5 años es de 70%, sin embargo, con metástasis disminuye al 30%. Y así pueden ver un poquito la tabla, la desgracia de que al producirse una metástasis puede producirse una disminución de la supervivencia de la persona. Presentan una serie de características las metástasis. La mayoría de ellas, a nivel del hueso, ya me estoy centrando, tienden a afectar a la columna axial. ¿Dónde quiere decir la columna axial? Lo que referimos a la columna, a la pelvis, a las costillas, cintura escapular y luego los huesos largos, la parte proximal de los huesos largos, generalmente el fémur y el húmero. Cuando nos encontramos una lesión ósea sospechosa o que sabemos que es una metástasis a nivel distal de las extremidades, la mayoría de ellas, para que lo sepan, suele ser debido al pulmón. La fisiopatología de la misma, tengan que entender ustedes de que la metástasis no es la invasión únicamente del tumor en la zona a donde ha ido a distancia a desarrollarse. No, el daño causado por las metástasis es en exceso a lo que el tumor lo invade, sino que se produce por una serie de factores que no les voy a explicar aquí, pero que están muy establecidos, en los cuales el tumor estimulan una serie de hormonas de crecimiento, unos factores estimulantes que hacen que se produzca la destrucción ósea. Y como consecuencia de esta destrucción ósea se va produciendo una disminución de la resistencia del hueso y puede llegar incluso, ¿por qué no?, a romperse. ¿Cuál es la clínica, por tanto, de la metástasis? Pues va a venir fundamentalmente de lo que les he comentado, de esa invasión del tumor a nivel del hueso que va a producir y estimular la destrucción del hueso por esos factores que he dicho. ¿Cuáles son? Pues fundamentalmente el dolor como consecuencia de que está aumentando la presión intraósea, la suelta, el calcio que se suelta como consecuencia de esa pérdida de hueso, de esa osteólisis, esa hipercalcemia, va a dar lugar a debilidad, a las náuseas, a la falta de apetito, la deshidratación, y luego cuando ya llega mucho que la disminución de la resistencia del hueso es importante, pues puede llegarse a producirse la fractura patológica. ¿De qué manera nos podemos encontrar generalmente cuando un paciente tiene una lesión en el hueso sospechosa de metástasis? Lo más frecuente, que es donde la mayoría de los traumatólogos y de los centros pueden tratar, es que hay una lesión tumoral conocida que desgraciadamente presenta una lesión a distancia que sabemos que es secundaria a ese tumor y, bueno, en ese momento se ha producido una fractura o está a punto de producirse y hacemos el tratamiento de la misma. Eso es lo más frecuente. Pero también hay ocasiones en que hay personas que han tenido un tumor años antes y ya están, se podrían decir, como curados. Y de repente, años después, tienen una lesión en el hueso. Estamos hablando siempre, en la mayoría de los casos, en personas mayores de 40 años. Pues bueno, no siempre esa lesión se debe a la lesión tumoral primaria que tuvo, sino que en ocasiones puede ser un tumor primario del hueso o secundario a otro tipo de tumor que no se haya diagnosticado. En estos casos siempre hay que biopsiar antes de tratar. Cuando digo biopsiar antes de tratar es que hay que enviarlo a un centro que tenga reconocimiento para el manejo de este tipo de lesiones. No digo solamente CESURES, sino, como se ha comentado, a nivel de del resto de autonomías, pues hay centros de referencia que también están capacitados para tratar esto. Y por último tenemos la tercera situación, que se da en un 30% de los casos, es decir, que un paciente no tiene ningún antecedente y debuta con la lesión ósea. O sea, tenemos una metástasis ósea de origen desconocido. Pues bueno, esto es un tema difícil porque primero el diagnóstico muchas veces no llegamos ni a conocerlo.
entre el 70 y el 50% de las veces. Generalmente suelen tener peor pronóstico que al revés, cuando la lesión ósea es conocida, la lesión tumoral es conocida y produce una metástasis, pero si es al revés, como en este caso, que es una metástasis de origen desconocido, la supervivencia suele disminuir bastante. Y luego, generalmente, la mayoría de las veces somos nosotros, los traumatólogos, las que lo descubrimos porque suelen tener un dolor musculoesquelético y nos encontramos a este tipo de lesiones. Este tipo de lesiones, junto con la situación anterior, hay que biopsiar antes de tratar. O sea, hay que remitirla a un centro que tenga conocimiento de este tipo de lesiones. El tratamiento de las metástasis, pues bueno, hay 3 pilares. La radioterapia, que es el tratamiento, el pilar fundamental, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el objetivo? Pues lógicamente evitar la progresión de la enfermedad y hay que ser claros, lo que queremos sobre todo es mejorar la calidad de vida. Cuando ya hay una metástasis, lo normal no es que seamos curativos, sino que intentemos mejorar la calidad de vida. El tratamiento de la radioterapia es el pilar básico. Hay una evidencia médica de que controla el dolor y hace una profilaxis del posible riesgo de fractura. Además, tiene una serie de características de que no altera en ocasiones la biomecánica a nivel del hueso, limitando o produciendo la facilidad de la consolidación del hueso. Luego está el tratamiento médico. El tratamiento médico siempre va a ser, lógicamente, del tumor inicial, ya sea con quimio, hormonoterapia, inmunoterapia, los analgésicos, no nos olvidemos. Y luego hay un tratamiento específico para lo que es la metástasis ósea, que son los antirreabsortivos. Por un lado, los bifosfonatos, que actúan a nivel de la lesión del hueso en una serie de determinados aspectos, en estas, digamos, hormonas o factores de citoquinas de crecimiento que libera el propio tumor y que estimula, luego veremos, no voy a entrar, pero estimula los osteoblastos que liberan a su vez otros factores, etcétera, pues bueno, actúan a ese nivel. Y luego tenemos el denosumab, que lo que actúa es más ya en la liberación de los estímulos de los osteoblastos que estimulan. Osteoblasto es la célula que, digamos, está produciendo la célula madre, que se puede dividir en osteoclasto, que es la que destruye el hueso, o osteocito, que es la que forma el hueso. Pues bueno, este osteoblasto estimula la creación de lo que llamamos RAN ligando, que estimula al osteoclasto para que destruya el hueso. Pues bueno, el denosumab actúa sobre esos factores que libera el osteoblasto para que no se destruya o se active el osteoclasto y no destruya el hueso. Luego está el tratamiento quirúrgico, el tercer pilar. No nos olvidemos, la mayoría de las veces va a ser un tratamiento paliativo, no curativo. Y objetivo, aliviar el dolor, mejorar la función, facilitar el manejo del paciente desde el punto de vista de médico y de la enfermería, mejorar el bienestar psicológico del paciente y a nivel de la columna vertebral, que son también muy frecuentes, evitar las complicaciones neurológicas. ¿De qué va a depender el tratamiento? Pues lógicamente de la esperanza de vida, de la localización, del riesgo de fractura que se pueda producir, que ahora les comentaré, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se debe enviar, por tanto, en aquellas situaciones los pacientes con una serie de metástasis que he dicho antes a unos centros de referencia acostumbrados a manejar este tipo de patologías? Pues bueno, primero porque hay que saber que la esperanza de vida condiciona la fijación. Tenemos que evitar en este tipo de pacientes reintervenciones. Es decir, a mayor esperanza de vida tenemos que utilizar implantes que duren más. No podemos utilizar tratamientos que pensemos como un tratamiento estándar. El objetivo del tratamiento, no nos olvidemos que es paliativo. Lo que queremos es mejorar la función del paciente, fundamentalmente. A veces es mejor realizar una resección intralesional dejando algún pequeño resto, que luego lo podremos tratar a lo mejor con radioterapia, que ser más agresivos y sacrificar la función. No tiene sentido.
Y luego tenemos que conseguir una fijación inmediata. Generalmente, pues a la tipo de fijación le añadimos cementos, etcétera. O bien prótesis. Hay que evitar, por supuesto, la utilización de injertos óseos, etcétera, porque lo único que van a hacer es reabsorberse. Por ejemplo, este paciente con una fractura de neo de mama a nivel de la cadera, lo pueden ver en el lado izquierdo de la diapositiva, se trató con una fijación y la parte más blanca de aquí en medio es el cemento que se añadió para aumentar la estabilidad de todo el procedimiento. Otros errores comunes que se tienen que conocer y por eso también se deben de enviar a centros reconocidos, pues bueno, hay que conocer la biología tumoral. Es decir, las fracturas patológicas no se pueden tratar como una fractura estándar, sino que tienen que tratarse con unos criterios, digamos, oncológicos. Tenemos que evitar osteosíntesis, mejor utilizar prótesis, si son prótesis con vástagos largos para tener mayor fijación, etcétera. Es decir, hay que utilizar unos criterios que permitan la adaptación precoz del paciente a la vida y a la movilidad precoz. Por ejemplo, este caso, una meta, también esta fue de mama, esto fue a nivel distal, lo pueden ver en el lado izquierdo de la diapositiva, una metástasis que se trató mediante una resección y una osteosíntesis, fracasó, le pusieron injerto, terminó fracasando todo. Pues bueno, lo ideal en este tipo de casos a lo mejor es ir directamente a una reconstrucción tumoral del codo y nos olvidamos de los problemas que puedan aparecer más adelante. ¿Qué tipo de tratamientos tenemos? Pues bueno, generalmente los tipos más frecuentes, la fijación interna, ya sean con o sin cemento, ahora los comentaré, la reconstrucción protésica o las técnicas mínimamente invasivas que ahora comentaré. Otras reconstrucciones que, bueno, ya luego el doctor Isidro Gracia nos podría hablar, que las hablará a nivel de la pelvis, de los sarcomas o del húmero, pero que ya es otro cantar. Las ventajas, por ejemplo, de la fijación interna. La fijación interna se debe utilizar, sobre todo utilizando clavos indomedulares. Es mejor evitar la utilización de placas osteosíntesis. El problema que tiene la osteosíntesis es que puede producirse una reabsorción del hueso y a la larga producir un fracaso de este tipo de osteosíntesis. Lo que he comentado antes, nosotros los traumatólogos tenemos un sistema para valorar el riesgo de fractura de un hueso que tiene una lesión metastásica. Es el criterio de Mirels, no les voy a comentar aquí lo tienen, y nosotros en función de este criterio valoramos una puntuación y si esta puntuación nos indica que el riesgo de fractura es mayor de 8 puntos, o sea, es alto, entonces hacemos la fijación antes incluso de que se pueda producir la fractura patológica de ese hueso. La otra técnica que tenemos aparte de la osteosíntesis, que es suele ser la más usada, es la reconstrucción protésica. A nivel de la cadera, pues utilizamos las semiartroplastias convencionales, las prótesis de cadera convencionales y ocasionalmente utilizamos las megaprótesis. ¿Cuándo? Cuando creemos que con la resección quitamos completamente el tumor. La ventaja, pues bueno, generalmente disminuyen las resistencias, las recurrencias porque quitamos mucho más el tumor, pero tienen una serie de inconvenientes. Es una cirugía muy grande, muy agresiva, donde la posibilidad de infección es importante y a lo mejor la posibilidad en el caso de una cadera o de un hombro que haya una luxación protésica es también importante. Y por último, no nos vamos a olvidar, por supuesto, las técnicas mínimamente invasivas, aquellas lesiones que están, digamos, circunscritas a una determinada zona, una vértebra, una zona a nivel del cotilo, a nivel supraacetabular, pues en esas zonas nosotros mediante técnicas generalmente que realizan los radiólogos intervencionistas, pues pueden aplicar técnicas de crioablación, es decir, con frío matan esa zona tumoral, con radiofrecuencia también la pueden matar y luego se puede rellenar, por ejemplo, como en estos casos que pueden ver aquí, con cemento y aplicar posteriormente el pilar fundamental que es la radioterapia. Y por supuesto, no nos olvidemos que hay veces que el tratamiento no va a ser quirúrgico, que sino va a ser ortopédico, es decir, en aquellos casos no vamos a operar, es decir, cuando el estado general del paciente esté mal y la esperanza de vida es muy corta, menor de 3 meses. Pues bueno, en aquellos casos en los cuales las lesiones, digamos, podamos considerar que
pueden consolidar con la utilización de la radioterapia sin tener que utilizar, por ejemplo, métodos de tipo quirúrgicos que suponga una agresión al paciente, como pueda ser el mieloma múltiple, el tiroides, algunas de mama, y por supuesto en función de la localización y extensión de las lesiones. En estos casos, pues utilizaremos el típico cabestrillo que se utiliza para el hombro, los mini brace, las musleras, etcétera, a nivel de la espalda, los corsés. En conclusión, nos encontramos con una gran situación en las cuales el hueso es el receptor de tumores procedentes de otra zona. Este hueso, en la mayoría de las veces somos conocedores y puede ser tratado y debe ser tratado por la mayoría de traumatólogos porque es una parte que cada vez va a ser desgraciadamente más frecuente. Sin embargo, hay una serie de situaciones muy importantes que deben ser tratadas en centros que sean reconocidas. Por lo cual, es necesario una planificación adecuada y personalizada para cada paciente y, como he dicho antes, cualquier situación en que se requiera biopsia, esta se debe realizar ya en un centro de referencia. Y no nos olvidemos que el objetivo terapéutico va a ser aliviar el dolor, reducir la necesidad del uso de narcóticos, prevenir las fracturas de los huesos y que en el caso de fractura, que el paciente con la mayor brevedad posible recupere su mayor normalidad y actividad social y funcional. Y también, lo insisto de nuevo, salvo excepciones, la cirugía curativa no es un objetivo realista en este tipo de pacientes. Pues nada, muchas gracias y espero que les haya servido de algo. Gracias. Muchas gracias, doctor Baisauli. Las charlas están rayando a un alto nivel, tanto la del doctor González como la suya, la de Paco. Y ahora a continuación me toca presentar a un amigo y colega que tiene una grandísima experiencia en el tratamiento de los tumores, de los sarcomas óseos y de partes blandas. Se trata del doctor Gracia, del Hospital Sant Pau. Adelante cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar compartir la pantalla y, en principio, quiero agradecer a Sarga y a los organizadores la oportunidad que me dan de participar en este foro y la oportunidad que nos dan a los cirujanos de ponernos voz. Yo voy a hablar sobre todo de tumores pélvicos, tanto en la cirugía de salvamento de extremidad, pasando de la resección a la reconstrucción. Esta charla pues está basada en una charla que di el año pasado en la Asociación Española de Cirujanos y también en ponencias que presentamos en nuestro curso de tumores anual del hospital. Entonces vamos a hablar de tumor óseo pélvico y de la región pélvica. En esta región, aunque aquí está pintado rojo, he excluido el sacro, porque el sacro en realidad es la unión de 5 vértebras y realmente se comporta como una vértebra y es una cirugía que está considerada un poco aparte dentro de la cirugía pélvica. Entonces los tumores óseos pélvicos pues, provocan una clínica para el paciente importante, como es el dolor, la fractura patológica y lógicamente restringen la funcionalidad de estos pacientes. Yo voy a hablar sobre todo de los de la izquierda, que son los 3 más frecuentes tumores óseos, no solo en la pelvis, sino en todo el esqueleto, y son el condrosarcoma, el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma, aunque los más frecuentes de aparición en la pelvis son las metástasis y el mieloma múltiple. Lógicamente voy a insistir, igual que mis compañeros, que el abordaje terapéutico debe ser multidisciplinar, o ahora la palabra más de moda no es multidisciplinar, sino interdisciplinar, y que hay unos objetivos de tratamiento claros, entre los que destacan pues, la curación, la mejoría de la clínica y del dolor del paciente, la prevención de fracturas y conseguir una deambulación independiente. Y sobre todo en la pelvis, que es una situación extraordinariamente grave para estos pacientes, hay una importante aceptación emocional de estos tratamientos. Pero bueno, los tumores pélvicos tienen algunos problemas importantes. Primero, el retardo diagnóstico, porque hay errores que se producen tanto en la clínica como en la radiología. Y esto hace que la supervivencia global sea baja. A veces son tumores difíciles de detectar. Es un hueso plano y es difícil de detectar en una radiología simple.
Dificultades para conseguir correctos márgenes quirúrgicos. La anatomía de la pelvis es muy compleja y suelen ser lesiones grandes con gran afectación ósea. Esto hace que las tasas de recidiva local también sean altas. Y luego dificultad en la reconstrucción, porque es difícil restaurar esta anatomía y tiene una alta tasa de complicaciones postoperatorias que en la mayoría de las series suele superar incluso el 50%. Por lo tanto, nos enfrentamos a tumores grandes dentro de una anatomía muy especial con una alta tasa de complicaciones y dificultades de mal control, de control local. ¿Qué necesitamos? Pues llegar a diagnósticos muy precisos, cuidado con las resecciones periacetabulares, que son las más demandantes. Hay una tendencia a colocar implantes cada vez más pequeños y más seguros y al uso de navegación intraoperatoria. Por lo tanto, la cirugía de los tumores pélvicos tiene un checklist preoperatorio y postoperatorio amplísimo en que están participando pues, múltiples especialistas, no solo quirúrgicos, sino también anestesiólogos, recuperadores, etc. Bueno, sí que ha ido mejorando la supervivencia en los tumores pélvicos. Una de las principales complicaciones es la infección. La infección tanto en reconstrucción biológica como en reconstrucción protésica es alta, supera habitualmente en la mayoría de las series el 30% y por lo tanto hay que ser especialmente cuidadosos en las indicaciones quirúrgicas de estos tumores. Muy bien, está sistematizada la pelvis desde el año 93, la pelvis se clasifica en un sistema que es el sistema de Denneken y Dunham, en cual está dividida en tres partes. Toda la parte del ilíaco es la zona 1, la zona 2 es la zona de la cadera, la zona periacetabular y la zona 3 es la de las ramas pélvicas. Posteriormente, la Musculoskeletal Tumor Society americana unió la zona 4 y también estableció 3 zonas en el fémur proximal asociadas a las zonas de la pelvis. Esta es nuestra experiencia. Hemos podido tratar 142 tumores pélvicos del año 97 al 2019 y aquí tienen la distribución por las zonas de estos tumores. Hay que decir que estos tumores, lógicamente, muchas veces no están circunscritos en una sola zona, sino que pueden afectar varias zonas a la vez. Y este es el criterio general de nuestra unidad. A ver, prácticamente en la zona 1, en la zona 4, cuando hay una afectación de la sacroilíaca, parte del sacro, sobre todo la parte de la aleta externa del sacro, preferimos la reconstrucción biológica mediante aloinjertos y en la parte de la zona 2 preferimos la reconstrucción mediante prótesis. La zona 3 es la zona de las ramas pélvicas que habitualmente no precisa reconstrucción, como veremos en los casos más adelante. Como ya ha dicho Curro Bashauli, los tumores pélvicos benignos y metástasis óseas pélvicas que no afectan a la articulación de la cadera pues pueden ser tratados por métodos conservadores como la radiofrecuencia o procedimientos mínimamente invasivos. Y nosotros también utilizamos la embolización preoperatoria en aquellos casos en que prevemos que va a haber una hemorragia importante del tumor, sobre todo en algunos tumores benignos como el tumor de células gigantes o el quiste neurismático, o en algunos tumores malignos como es el osteosarcoma telangiectásico y las metástasis de tiroides o de riñón. Bueno, pues vamos a operar. Partimos de aquí, partimos de que hace unas décadas pues prácticamente la única cirugía posible era la hemipervectomía externa masiva o demolitiva, que bueno, tenía una serie de complicaciones importantes, un tiempo quirúrgico prolongado, se producían hemorragias muy importantes y precisaba una disección tanto de órganos como de vasos muy demandante. Y bueno, pero sin embargo, a lo largo del siglo pasado, la mortalidad perioperatoria, pues que estaba categorizada al principio del siglo o en un 70%, pues pasó a ser prácticamente de un 2%. Sí que había complicaciones de estas cirugías importantes, sobre todo complicaciones cutáneas, lo que nos obligaba con los compañeros muchas veces de cirugía plástica a establecer colgajos específicos para la reconstrucción y dificultades también en la protetización y en la recuperación funcional de estos pacientes. Por lo tanto, a finales del siglo pasado, pues se fue imponiendo la reconstrucción y el salvamento de extremidad incluso en tumores pélvicos. Vamos a ir por zonas, voy a mostrar unos casos. En la zona 1, con afectación parcial del sacro, que es una afectación de sacroilíaca, habitualmente preferimos una reconstrucción mediante injerto y una instrumentación a columna, lumbopélvica. Este es un condrosarcoma situado en esta zona, aquí tienen las imágenes de la biopsia, el diseño de la incisión y la colocación de un homoinjerto intercalar sintetizado mediante una instrumentación lumbopélvica para permitir la continuidad entre la columna y la pelvis y con una placa de osteosíntesis en pelvis. En la zona 1, que es la zona hueso ilíaco, también preferimos la reconstrucción biológica. Esta es una reconstrucción que realizábamos en los años 90 con el doctor Majó y que prácticamente pues aquí veis que la síntesis en este caso era mediante unas grapas que colocábamos mediante una pistola especial de aire comprimido.
era una síntesis pues muy precaria. Actualmente realizamos estos abordajes y hacemos reconstrucciones de este condrosarcoma, como se puede ver aquí, mediante estos síntesis con tornillos acroiliacos y con placas. Y este paciente es un paciente joven, es un paciente de 30 años, pues como verán en el vídeo, pues prácticamente si arranca, aparte a un año de la cirugía, pues es capaz de practicar deporte, quiere decir que es un paciente especialmente deportista y especialmente implicado en su recuperación, y con esta cirugía pues está a un año jugando squash, o a 3 años, hay que decir que también es un paciente especial, pues es un especialista en artes marciales, es capaz pues de realizar estos ejercicios con el saco prácticamente a 3 años después de la cirugía con una buena evolución. En la zona 3, que es la zona de las ramas pélvicas, que implica el isquion y el pubis, pues utilizamos abordajes especiales, también tanto el isquiopubiano como el ilioinguinal. No es una zona de carga, preferimos no reconstruir. Aquí vemos un osteosarcoma de la zona de la rama iliopubiana, en el cual pues, nos costó bastante el diagnóstico. Tuvimos que hacer 3 biopsias de un paciente de 20 años, en el cual pues, aquí tienen la resección simple con una reconstrucción mediante una malla y la evolución pues, a 3 años, en la resonancia a 4 años, y esta es la paciente, pues prácticamente en esta zona no se producen dificultades en la recuperación funcional y en la deambulación. La zona más peor de reconstrucción y de resultados pues es el acetábulo, porque lógicamente la zona 2 implica la articulación de la cadera y es una zona de carga. Debemos utilizar abordajes ya más complejos. Nosotros solemos utilizar el hilo inguinal con una T de extensión al trocánter, y esto a veces nos puede generar problemas de cicatrización cutánea. Y bueno, existen múltiples opciones técnicas para la reconstrucción de los tumores que afectan el acetábulo, pero hay complicaciones oncológicas y ortopédicas importantes. Aquí les he descrito todas las posibilidades de reconstrucción que tenemos en esta zona. Vamos a ver las principales de estas opciones reconstructivas, empezando por la artroplastia de cadera, que lo que utilizamos son anillos, cementación y muchas veces pins de osteosíntesis. Esto se suele utilizar más bien para metástasis, como ya ha indicado el doctor Bachauli, y lo que sí que en ocasiones pues, tenemos que hacer artroplastia de resecciones, o lo que se llama en terminología anglosajona flail hip. Este es un caso de un gran condrosarcoma con una gran afectación intraabdominal y un condrosarcoma de la pala ilíaca, de la zona 1 con afectación acetabular. Intentamos hacer la resección, pues este paciente tuvo una hemorragia masiva intraoperatoria, no la pudimos hacer y tuvimos que realizar pues, un sistema de artroplastia de resección de la pelvis, un flail hip. Era un paciente andorrano y realmente con un buen sistema de rehabilitación este paciente, los 2 años de sobrevida que tuvo, pues pudo caminar y con un alza y con ayuda de soportes externos y una férula de abducción. No tenemos experiencia en la artrodesis, estos son casos del Riccioli, en la pseudoartrosis sí, este es el único caso en que la hemos podido realizar. Y otra de los tipos de reconstrucción es cuando utilizamos el sistema de un homoinjerto estructural más artroplastia. Es el sistema que llamamos composite. Este es un caso del Riccioli en el cual un tumor de esta localización supracetabular se ha sido reconstruido mediante un homoinjerto y esta artroplastia de cadera. Este es un caso nuestro, un osteosarcoma afectando la zona 1 y la zona 2. Aquí tenemos la resección. Lo tuvimos que realizar en 2 tiempos también por una hemorragia importante del paciente, y esta es la reconstrucción final al año con una buena evolución. A los 2 años, sin embargo, ya empezó a haber complicaciones. Aquí hay una pérdida de la síntesis de los tornillos, una ruptura de la placa, y este caso pues, se infectó con un Enterococcus gallinarum. Se da la característica que el paciente tenía una granja avícola y la cerró pensando que el apellido gallinarum tenía que ver algo con la granja avícola, y simplemente es el nombre de la bacteria. Y este caso sí que en 8 años, por recidiva múltiple de la infección, pues lo hemos tenido que realizar una hemipervectomía externa, finalmente retirando el homoinjerto. Entonces, el tema actual pues, son las prótesis de pelvis. Las prótesis de pelvis han evolucionado tal como han evolucionado los móviles o los coches o el hombre. Prácticamente ahora vamos a mostrar un poco esta evolución de unas prótesis iniciales en silla montar hasta un cono invertido hasta las actuales prótesis custom. Empezamos nosotros en los años 90 con la prótesis en silla montar, la saddle prosthesis, que tiene una movilidad restringida y un problema, como tiene esta fijación ilíaca que es muy precaria, pues se podía luxar y realmente se luxaba, y daba una función moderada y un alto riesgo de complicaciones. Este es un caso del hospital que vino operado en Houston con esta cementación, y esta es un caso de una metástasis de un hepatocarcinoma fibrolamelar de buen pronóstico, y este caso pues lo tratamos mediante una prótesis en silla de montar
como se puede ver después de reconstrucción en nuestro hospital. Pero sí que hay una función moderada y tiene un alto riesgo de complicaciones. A posteriori, ya en el año 2000, aparecieron las prótesis en cono invertido, que tenían las ventajas que no cambiaban el centro de rotación y que nos permitían resecciones de fémur y también resecciones grandes del ilíaco, y esta reconstrucción se basa en un vástago que va dentro del hueso ilíaco y una reconstrucción cementada a posteriori de la pelvis. No están exentas de complicaciones, tienen también una alta tasa de complicaciones, y nosotros pues hicimos una comparativa entre las prótesis en silla de montar y las prótesis Connect, y lo que vimos es que esta prótesis en cono invertido pues permite una reconstrucción acetabular simple, reduciendo el tiempo quirúrgico y una carga inmediata y una estabilidad adecuada con respecto a la prótesis en silla de montar. Les muestro un caso rápidamente, un osteosarcoma en la región acetabular, en que se planificó la resección y se le puso esta prótesis Connect, que actualmente pues lleva 10 años de evolución con un buen seguimiento. Entonces aparecieron las prótesis custom, como verán en la derecha, pues esta es la prótesis que yo diría que es la primera que se puso en España, que lo operamos en el Hospital de Cruces, y les muestro un caso de mi hospital, 52 años, un osteosarcoma secundario sobre una lesión previa que se había diagnosticado de displasia fibrosa en la adolescencia, tumor muy agresivo. Aquí tuvimos la suerte, fue la primera vez que nuestro amigo Lucas Ritaco, argentino, que trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires, nos hizo esta preparación por ordenador de la resección de las osteotomías y del tumor. Fabricamos la prótesis, estas son imágenes quirúrgicas desde la colocamos al paciente, aquí tenemos unas imágenes postoperatorias de esta prótesis, y este es el paciente a los 6 meses y al año. El año es este vídeo, y estos vídeos son a los 6 meses caminando sin ayuda de soportes externos. Perdón. No están, son prótesis que, claro, lógicamente cuando tenés series largas, pues una serie de 35 casos que es lo suficientemente larga, que es de la serie del Hospital de Birmingham, pues prácticamente aquí tenemos que este caso pues sí que tienen un porcentaje de complicaciones alto, y en otras series tanto la recidiva local como la infección es bastante alto el porcentaje. Fíjense que en algunas series pues puede superar el 25% de recidiva local por las dificultades quirúrgicas que decía anteriormente, un 32% de infección. Esta es una serie, la serie más larga, es una serie de 100 casos de un grupo chino, en el cual pues estas prótesis modulares semipélvicas, ellos concluyen que dan una reconstrucción versátil y una buena recuperación de los pacientes con una aceptable tasa de complicaciones. Y esta es la serie más larga de tumores pélvicos, que es de Mankin del Mass General de Boston, en el cual, pues fijaos, hay una supervivencia global estudiados en un periodo de 32 años, por prácticamente de un 50%. Unas pequeñas conclusiones de todo lo que he expresado anteriormente. El desarrollo de las técnicas de imagen, técnica quirúrgica, incrementan el salvamento de extremidad. En pacientes seleccionados los resultados oncológicos y funcionales pueden ser favorables. Conseguir un adecuado margen quirúrgico es necesario para mejorar los resultados y la supervivencia. Es una cirugía difícil, como ya he insistido previamente, con una alta tasa de complicaciones que requieren incluso intervenciones quirúrgicas a posteriori, complicaciones mecánicas, la infección, la recidiva local. La hemipelvectomía externa es raramente necesaria después de la cirugía de salvamento. La posibilidad de conseguir márgenes quirúrgicos libres en la resección de tumores pélvicos disminuye respecto a otras localizaciones en hueso largo. En algunos casos consideramos aceptables resecciones marginales y curetajes intratumorales, tumores benignos y algunos casos de metástasis óseas. Y sin embargo, otras metástasis sí que podemos realizar cirugías similares a sarcomas óseos, sobre todo en metástasis únicas pélvicas resecables con tumores primarios de buen pronóstico como el riñón, el tiroides o la mama. Las importantes mejoras de las últimas décadas en cirugía reconstructiva osteoarticular permiten diferentes opciones válidas. Es muy importante la experiencia del cirujano ortopédico oncológico para la reconstrucción. El tratamiento, lógicamente, es multidisciplinar o interdisciplinar y se hace necesario una individualización de los casos. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el presente de la cirugía? Yo creo que establecer un puente entre dos mundos, entre la medicina y la ingeniería. Empezamos con la planificación CAD/CAM o 3D por ordenador. Ahora ya tenemos la planificación preoperatoria mediante modelos 3D, con impresiones 3D. Tenemos guías custom para cada paciente que nos permiten hacer las osteotomías cada vez más precisas. Podemos utilizar la navegación y los tags intraoperatorios. Es importante también pues, que existen ya libros escritos sobre la cirugía asistida por computador.
Respecto al metal, pues la metalurgia en ortopedia en general ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos y entonces tenemos pues un poco el futuro puede ser estos implantes trabeculares con prótesis pues que cada vez pesen menos y nos permitan también una mejor reconstrucción de las partes blandas. Para finalizar muestro dos casos de forma rápida de estas prótesis más pequeñas. Aquí tenemos pues un caso de un sarcoma de Ewing de pelvis de una paciente de 20 años con afectación del acetábulo. Nos hicieron la planificación preoperatoria a los ingenieros y planificaron también unas guías de corte a medida. En esta utilizamos guías de corte y navegación, algunas imágenes quirúrgicas y la reconstrucción, y después podemos hibridar las imágenes de la radiografía postoperatoria con el ingeniero, pues nos hace una reconstrucción para ver la fiabilidad de esta colocación de esta prótesis. Y este es el mismo caso, con la evolución, prácticamente esta paciente lleva ahora 5 años de la intervención. O aquí tenemos otra prótesis, un gran osteosarcoma con afectación de las zonas 1 y 2, telangiectásico. En este caso realizamos una embolización preoperatoria y diseñamos esta prótesis pequeña para la reconstrucción de la zona pélvica 1 y 2, como pueden ver en la resección, mediante pues 2 vástagos y unos tornillos sacroiliacos, y esto permitió pues, al paciente una recuperación funcional aceptable. ¿Cuál es el futuro de la cirugía? Pues yo creo que es la cirugía de salvamento de extremidad y seguramente la aplicación de la inteligencia artificial y la robótica a la cirugía. Sin más, les doy las gracias por haberme permitido participar y voy a hacer un poco publicidad. Como ya hemos dicho todos, esto no es un trabajo de uno solo, es un trabajo de muchos, y les emplazo también, si quieren, al curso que organizamos de tumores anualmente en mi hospital, que seguramente se celebrará en abril de este año. Muchas gracias de nuevo por su atención. Excelente charla de una cirugía realmente difícil. Vale. Voy a intentar dejar de compartir pantalla. Vale. A continuación tiene la palabra la última ponencia a cargo del doctor Alberto Pérez, cirujano plástico del Hospital AC de Valencia. La cirugía plástica en sarcomas, intentando cambiar lo menos posible. Adelante. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Sarga por haber contado conmigo. Creo que están haciendo una labor muy importante, trabajando con muchas ganas y con proyectos muy interesantes. Así que enhorabuena. Doctores, hay un montón Yo soy Alberto Pérez, preguntas, soy cirujano plástico en el Hospital Universitario La Fe de Valencia, y lo que me propusieron pues, es dar a conocer un poco la cirugía plástica y su papel en los pacientes con sarcomas, porque pues, he de reconocer que mi especialidad es un poco desconocida. Y de hecho, pues no es raro que cuando otros compañeros nos remiten a un paciente a nuestra consulta, pues el paciente entre diciendo, no sé muy bien por qué me han mandado aquí, porque lo mío no es de estética, o supongo que me verán así para que no me quede cicatriz. Bueno, y esto es normal, porque cuando hablamos de cirugía plástica, lo que suele venir a la cabeza es la estética, que es, bueno, pues la parte más glamurosa, la más publicitada de la especialidad. Sin embargo, solo es una parte de esta. La especialidad se denomina cirugía plástica, reparadora y estética. Entonces, ¿para qué sirve la parte de plástica y reparadora? Bueno, desde luego no es la cirugía de no dejar cicatrices, ni nos dedicamos a operar con láser. Normalmente clasificamos las especialidades médicas según el órgano al que tratan. Por ejemplo, pues es bastante conocido que de las enfermedades del corazón se encarga el cardiólogo, o que si notamos que disminuye nuestra agudeza visual, pues acudiremos a un oftalmólogo, o que el que opera el cerebro es el neurocirujano. Pero ¿cuál es el órgano del cirujano plástico? Pues realmente no tenemos ninguno. Y probablemente por eso, en general, pues no se sabe muy bien a qué nos dedicamos en el día a día. Para solucionar eso, Joseph McCarthy, uno de los grandes cirujanos del siglo pasado, trató de definir la especialidad. Y para él, la cirugía plástica es la especialidad de resolver problemas. Después especificó que los cirujanos plásticos nos enfrentamos a problemas que nos plantean compañeros de otras especialidades y les ayudamos a reconstruir partes dañadas del cuerpo. Por ejemplo, este señor es Joseph Murray y fue Premio Nobel de Medicina por realizar el primer trasplante de riñón, y era cirujano plástico.
En aquel momento, en el que no se había trasplantado con éxito ningún riñón, pues él, que tenía una gran capacidad técnica y muchos conocimientos, pues fue capaz de resolver este problema. Así que gran parte de la labor de la cirugía plástica es colaborar con otras especialidades que acuden a nosotros con un problema para ver si las técnicas de reconstrucción que empleamos pueden ser útiles para solucionarlo o al menos paliarlo. Por ejemplo, es un campo en el que tenemos mucha actividad, es en la oncología. A veces hay tumores que para su curación requieren que se realice una resección quirúrgica. Y esa resección, pues ya sea por el tamaño o por la localización del tumor, pues puede ser compatible con una extremidad o incluso con la vida del paciente. Bueno, pues nuestro trabajo es intentar reconstruir cualquier cosa y decirle al compañero, pues, quita lo que tengas que quitar para curar al paciente, que nosotros nos encargamos de reconstruirlo. ¿Y cómo reconstruimos los cirujanos plásticos? Pues bueno, estaría muy bien poder fabricar órganos o partes del cuerpo, pero estamos todavía lejos de conseguirlo en la mayoría de casos. Otra opción podrían ser los trasplantes, pero para poder trasplantar un órgano y que no se rechace, hay que dar una medicación inmunosupresora que tiene unos efectos adversos importantes. Con lo cual, el trasplante se reserva para órganos vitales, cuando no hay otra opción. ¿Cómo reconstruimos entonces una parte del cuerpo? Bueno, pues los americanos emplean una expresión similar a la nuestra de desvestir a un santo para vestir a otro. Es decir, que si en una parte del cuerpo nos falta piel, pues sacamos piel de otra parte del cuerpo. Si necesitamos hueso, pues lo sacamos de otro lugar. Sin embargo, no extraemos piel de cualquier lugar. Tratamos de sacarla de un lugar donde sobra, donde no hace tanta falta. Es decir, somos un poco más como Robin Hood, ¿no? Que le quitamos a los ricos para dárselo a los pobres. Y de esta forma podemos utilizar piel, músculo, grasa, articulaciones, hueso, hasta vísceras. Y hay dos formas de trasplantar tejidos de un lado del cuerpo a otro. La forma más sencilla son los injertos, cuya técnica es similar a la de las plantas. Os sonarán, por ejemplo, los injertos de piel que se hacen en las personas con quemaduras. Sin embargo, esta técnica tiene la misma limitación que los injertos en vegetales, que solo es posible trasplantar trocitos muy pequeños de tejido, porque si no, no prende. Los injertos más comunes son los de piel, y tenemos un dispositivo como este que nos ayuda a extraer una capa muy fina de piel que podemos colocar para cubrir la herida donde falta esta piel. Sin embargo, en pacientes con sarcomas rara vez falta solo una capita de piel, con lo cual tenemos que hacer algo un poco más complejo. Y extraemos el tejido que necesitamos con su arteria y su vena y lo unimos a una arteria o una vena de la zona que queremos reconstruir. Por ejemplo, en este caso, en el que queremos emplear la piel y la grasa del abdomen para reconstruir la mama, lo sacamos con sus vasos sanguíneos y a continuación lo conectamos a vasos sanguíneos del tórax. De esta forma, trasplantamos un tejido vivo y que puede sobrevivir en su nuevo destino. Y esto realmente se puede hacer con prácticamente cualquier parte del cuerpo. Así que sí, es cierto que la cirugía plástica no tiene órgano propio, pero en su repertorio está tratar de solucionar problemas de cualquier parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y quería presentaros pues, algunos pacientes que han precisado reconstrucción de diferentes zonas anatómicas, empezando desde la cabeza. Por ejemplo, esta mujer había tenido un sarcoma de Ewing y se le había extirpado un segmento de cráneo y posteriormente se había administrado radioterapia. Y nos llegó en estas circunstancias. Bueno, pues para restaurar el contorno de su cabeza había que reconstruir el cráneo y la piel. Para el cráneo hicimos un molde de metacrilato y después para la cobertura empleamos un músculo, el dorsal, que es un músculo muy grande y permite reconstruir grandes defectos. Además, con el tiempo el músculo se atrofia y queda una cobertura muy finita que es muy adecuada para la cabeza. Y aquí tenéis el resultado donde la paciente pues, ha recuperado el contorno de su cabeza. En la cara, por ejemplo, pues este señor había perdido su mandíbula y parte de la lengua por un tumor.
y tenía muchas dificultades para hablar, para alimentarse. Y además le caía la saliva de la boca y esto lógicamente pues afectaba mucho a su calidad de vida. Bueno, pues le reconstruimos la mandíbula empleando otra parte del cuerpo, en este caso el peroné. Y además, junto al peroné, extrajimos un segmento grande de piel para reconstruir la parte interna de la boca y la lengua que le faltaban al paciente. He censurado un poquito la imagen para no herir sensibilidades. Y realmente el peroné merece una mención especial, porque es que es muy valioso en cirugía reconstructiva. Permite extraer un segmento de hueso muy grande, dejando una secuela mínima. El peroné es que es uno de los mejores amigos del cirujano plástico. Parece que está puesto a posta para que lo podamos emplear. Vamos, la Biblia dice que Dios creó a Eva con una costilla, pero yo creo que realmente lo que empleó fue el peroné. Bueno, bromas aparte, algo también interesante es que en cirugía de huesos podemos servirnos de la tecnología, tanto para la resección del tumor como para la reconstrucción. Por ejemplo, podemos hacer una tomografía 3D en esta persona que tiene un tumor en la mandíbula, señalar por dónde hay que cortar la mandíbula para extirpar adecuadamente el tumor e incluso fabricar con impresión 3D unas guías de corte para que nos ayuden a seccionar la mandíbula exactamente por el lugar que se debe realizar. Pero no solo para esto, es que también nos ayuda en la reconstrucción. Reconstruir una mandíbula es algo complicado porque hay que restablecer las 3 dimensiones de la cara. Pero podemos diseñar antes de la cirugía cómo vamos a seccionar el peroné en varios segmentos para darle la longitud, la orientación y la angulación adecuada para que se parezca mucho a la mandíbula nativa. Por ejemplo, en esta chica, a la que le habían extirpado un segmento de mandíbula y el arco cigomático, bueno, pues con el programa de ordenador se diseñó antes de la intervención cómo tenía que ser la reconstrucción e imprimimos los modelos en 3 dimensiones. De esta forma podemos ser mucho más precisos que en el pasado, en el que el proceso era más artesanal y más largo. Y aquí podéis ver cómo en la propia pierna ya le hemos dado la forma al peroné, justo del defecto que tenemos en la mandíbula, y lo hemos situado sobre la placa con la que lo fijaremos a la mandíbula. Y veis que tiene exactamente la forma que necesitamos en la mandíbula. Bueno, también es posible restaurar el movimiento, no solo estructuras, porque hay tumores que afectan a nervios y, bueno, pues estos nervios se pueden reconstruir. Esta mujer había perdido un segmento del nervio facial que es el encargado de mover la cara. Su lado derecho de la cara está paralizado y veis qué mueca hace cuando intenta sonreír, ya que solo puede mover su lado izquierdo de la cara. Bueno, pues en este caso, como su nervio facial no funcionaba, empleamos otro nervio cercano, el que va al músculo masetero, para reconstruir la movilidad de la cara. Y si observáis, sobre el plástico azul hay unas estructuras que parecen cuernos de caracol, que son los nervios. Bueno, y con esto podemos conseguir que los músculos de la sonrisa, que estaban paralizados, vuelvan a funcionar. La mama es un lugar donde los tumores en mujeres son muy frecuentes y la realidad es que la mayoría de ellos no son sarcomas, pero existen también los sarcomas de mama. Y hay diferentes formas de reconstruir una mama, pero probablemente la que mejor resultado da y más natural es emplear la piel y la grasa del abdomen, el famoso Michelin, para fabricar la mama. Se emplea lo que se quitaría en una cirugía estética de barriga, en una abdominoplastia, y bueno, como siempre, extraemos esta porción de tejido, de piel y grasa, con sus vasos sanguíneos, que uniremos a vasos sanguíneos en el tórax para que sea un tejido que pueda vivir en su nuevo destino. Hay tumores también que afectan a las manos y en ocasiones pues, es necesario extirpar un dedo de la mano por causa tumoral. Y si se trata del pulgar, pues la secuela que queda es muy importante. ¿Podemos reconstruir un dedo entero? Pues yo creo que a estas alturas más de uno ya estaréis pensando como los cirujanos plásticos y diciendo, a ver de dónde se puede sacar un dedo. Pues es posible, de los pies. Y normalmente pues merece la pena quitar un dedo del pie si con eso conseguimos recuperar un pulgar. Y así podéis observar cómo se extrae el dedo del pie con su arteria, su vena y los nervios para que tenga y recupere la sensibilidad
Y bueno, aunque el aspecto hay que reconocer que es un poco extraño, pues la función es muy buena. También se puede emplear el dedo gordo del pie, que se parece un poquito más al pulgar, pero este paciente es triatleta y quitarle el dedo gordo del pie lo habría notado mucho a la hora de correr, mientras que sacrificar el segundo dedo pues no le ha causado ninguna secuela. Y el lugar más frecuente probablemente que son las extremidades inferiores. Y este es el caso típico habitual. Un paciente que tenía un bulto en la pierna, que había ido creciendo progresivamente, se le hizo una resonancia magnética y lo remitieron a nuestro centro. Se trataba de un liposarcoma y bueno, una parte del tratamiento es extirpar el tumor con un margen de seguridad. Esto deja un defecto que hay que reconstruir y para ello empleamos un colgajo que incluía todo el espesor de la piel y la grasa y que extrajimos del muslo. Y aquí está el paciente con las heridas ya curadas y el aspecto de la cicatriz en el muslo que prácticamente no se nota. El muslo es un lugar del que obtenemos colgajos con frecuencia porque la secuela que queda es mínima. Y unos meses después, con un buen aspecto de la pierna. Y por supuesto, pues los sarcomas óseos, que para su tratamiento, pues con frecuencia requieren extirpar un segmento de hueso. Esta paciente tenía un osteosarcoma en la tibia y había que quitarle un segmento de tibia. Bueno, ¿adivináis qué utilizamos para reconstruir la tibia? Pues de nuevo el peroné. Aquí tenéis la radiografía donde se ve el peroné fijado a la tibia nativa con una placa y unos tornillos. Además de quitar hueso, junto al tumor había que quitar piel y por eso con el peroné incluimos el hueso y un segmento de piel para reconstruir el defecto de la pierna. Y aquí está la paciente, tras completar su tratamiento con quimioterapia, una paciente que es muy aficionada al senderismo, y aquí está ya caminando sin muletas por nuestra consulta. Bueno, por desgracia, los sarcomas a veces dan guerra incluso tiempo después de haber superado el tumor. Y a consecuencia de la radioterapia, pues huesos que inicialmente no estaban afectados por el tumor, pero que recibieron radiación por estar próximos al tumor, pues se pueden debilitar, hasta el punto de que se pueden fracturar con mayor facilidad que un hueso sano. Y además es que el hueso irradiado tiene muy poquita capacidad de curar, con lo que si un hueso que ha recibido radioterapia se rompe, pues aunque se le ponga un clavo o una placa, como en este caso, con frecuencia pues no une, no cura. Así que en esta paciente pues la solución fue aportar hueso vivo, hueso sano, que unimos con una arteria y una vena a vasos del muslo. Y aquí observáis cómo se ve en azul el segmento que habíamos trasplantado y unos meses después con el hueso consolidado y la paciente curada. Y hasta ahora pues he hablado de situaciones en las cuales más o menos era posible extirpar el tumor, reconstruir el defecto y aunque con secuelas, sí, volver a una situación parecida a la de antes de aparecer el tumor. Sin embargo, esto no siempre es así. Y a veces, pues por la localización del tumor o por su tamaño, pues llegamos a un punto en el que se nos acaban los recursos. Y esto sucede a veces con tumores de extremidades en los que ya no podemos hacer nada por salvar la extremidad y hay que recurrir a la amputación. Bueno, sabéis que cuando a un paciente se le amputa una pierna, pues se le puede adaptar una prótesis para caminar. Pero no todas las amputaciones son iguales. Es muy relevante para el paciente el nivel o la altura a la que se realiza la amputación. Cuanto más alta sea la amputación de la extremidad, pues menos brazo de palanca tiene el paciente para impulsar la prótesis y con lo que tiene que hacer un mayor esfuerzo para caminar. De forma que las personas con amputaciones por encima de la rodilla caminan más lento y con mucho más esfuerzo que las personas con una amputación por debajo de la rodilla, que tienen una calidad de vida bastante superior. Por eso, en general, pues intentamos que la amputación sea lo más baja posible. Bueno, teniendo esto en cuenta, pues a veces en casos en los que parece que no se puede hacer nada, pues se puede hacer algo por intentar una función mejor. Este niño, bueno, pues para intentar curarle y extirpar el tumor había que quitar la rodilla y parte de la pierna. Pero el pie y el tobillo estaban sanos y era posible emplearlos para fabricar
una rodilla y que de esa manera pudiese caminar mucho mejor, parecido a las personas amputadas por debajo de la rodilla. Bueno, la técnica se llama plastia de rotación y en esta animación podéis ver que hay un tumor en la rodilla, se extirpa la rodilla y el pie se lleva hacia el muslo, se gira 180 grados, de forma que el tobillo pasa a funcionar como una rodilla. Y sobre esta extremidad se puede adaptar una prótesis para caminar. Bueno, y aquí podéis observar a esta niña moviendo su rodilla nueva y aquí a un adulto en el que la amputación había que realizarla por encima de la cadera. Y con estas amputaciones es muy difícil caminar, muy difícil llegar a ponerse en pie. Entonces, bueno, empleamos una variante de la técnica de forma que conseguimos algo parecido a una amputación por debajo de la rodilla. Y este es el primer día que el paciente se puso de pie y probó su prótesis en nuestra consulta. De todas maneras, los que mejor se adaptan a esta técnica son, como para casi todo, los niños. Como este niño que después de la cirugía pues ha vuelto a jugar fútbol en su equipo. Y como os he comentado al principio, pues una parte fundamental de la cirugía plástica es el trabajo en equipo y la colaboración con compañeros de otras especialidades. Y aquí os muestro a mis compañeros del Comité de Tumores Musculoesqueléticos del Hospital La Fe, que son grandes profesionales y muy dedicados. Pero es que además tenemos la suerte de ser liderados por el doctor Baisauli, que también está presente en el webinar de esta tarde. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. Hemos finalizado las ponencias y ¿alguien sabe cuánto tiempo disponemos? Hasta las 8, me parece, 15 minutos así por preguntas. Doctor. Sí. Doctor Mandía, ¿ha recibido las preguntas? Sí, estoy en eso. Un segundo. Bueno, hay un aluvión de preguntas. ¿Me escucha? Sí. A ver, vamos a ser así algo breves, entonces voy a repartir, es que hay muchísimos comentarios y preguntas y esto se prolongaría demasiado. La primera pregunta va dirigida a Carmen y pregunta a nuestra oncóloga, y te felicita además por tu gran presentación, nuestra oncóloga Yolanda Vidal, dice: ¿cómo crees que se debe articular la colaboración entre la atención médica y sociosanitaria en pacientes dotados procedentes de distintas áreas sanitarias? Ruego que la contestación sea breve. Bueno, me parece una pregunta muy complicada. Espero que en la estrategia gallega, en la que hay una comisión formada por profesionales de diferentes ámbitos, de diferentes niveles de atención, tengamos la capacidad, ¿no?, de llegar. Pero lo que sí es necesario el entendimiento entre, me voy a centrar en Galicia, ¿no?, entre la Consellería de Sanidad, entre la Consellería de Política Social y, por supuesto, también el entendimiento entre los diferentes profesionales que intervienen, ¿no? A veces sobre el papel es posible y se ven las cosas, pero luego en la práctica real, en el día a día, es muy complicado. Pero yo creo que, vamos a ver, partiendo de que en ambas consellerías tiene que haber profesionales, tiene que haber técnicos que de alguna manera
sean capaces de coordinar eso, porque es que si no, no tiene sentido. En realidad lo que estamos haciendo es poniendo parches, ¿no?, sobre la salud de los pacientes. A pesar de, bueno, enhorabuena a todos los ponentes, porque me he quedado impresionado y he disfrutado muchísimo escuchándolos. Muy bien. La segunda pregunta dirigida sería al doctor José Antonio González, cirujano del Sant Pau, cirujano general, y que si explica un poquito qué experiencia tiene él en el papel de la radioterapia preoperatoria en sarcomas abdominales. En breves palabras, ¿qué experiencia tiene? Pero de hecho, hay estudios que por ahora no han conseguido demostrar que la radioterapia preoperatoria es tan beneficiosa en el abdomen como es en las extremidades. Y un estudio en marcha ahora mismo internacional para intentar demostrar que sí, que puede serlo. Y nosotros la ponemos en práctica en casos en los que creemos que no vamos a conseguir un margen libre de enfermedad o en tumores de muy difícil resección. Pero por ahora no ha demostrado que sea tan útil como lo es en las extremidades. Muchas gracias. Otra pregunta iría dirigida a Paco Baixaulí y son dos pequeñas preguntas. La metástasis ósea como primer síntoma de enfermedad de carcinoma, obviamente, ¿cómo la dirigís ahí en la FED? ¿Tenéis alguna vía como se tiene en los sarcomas habitualmente o es como la hermana pobre del tratamiento de los traumatólogos, del enfoque porque muchas veces nos cae a nosotros como el enfermo y nos quedamos así como dice que lo vea un médico, es la frase habitual, ¿no? ¿Vosotros cómo lo dirigís eso? Bueno, la verdad es que tienes un poco de razón, es decir, ya la metástasis, cuando es de origen desconocido, normalmente somos nosotros el que la asumimos o la iniciamos y nos apoyamos en un principio generalmente no con el oncólogo, sino con el internista. Y lo tratamos, digamos, lo vamos manejando de manera conjunta entre nosotros dos. Una vez se puede llegar a una conclusión de que sabemos de dónde viene y si no, actuamos primero sobre una biopsia en dicha zona que nos puede dar una especie de orientación de dónde pueda venir el tumor. Esa biopsia, por supuesto, siempre estará, digamos, orientada hacia dónde queremos que la realicen para luego permitir, en el caso de requerir una cirugía, sea una cirugía con mayor seguridad posible de resección lo más amplia posible. Por eso, pero en general suelen ser los internistas junto con nosotros. Nos apoyamos en el internista en una metástasis de origen desconocido. Y después otra que preguntan aquí, ¿la metástasis solitaria es una cosa, una entelequia o es una realidad? ¿Cuál es tu experiencia? No, es una realidad. Cuando existe una metástasis ósea única y además no presenta metástasis a nivel de otras zonas del cuerpo, nosotros intentamos en aquellos casos en que podamos ser curativos, porque podemos quitar la enfermedad completa a nivel del hueso. Si encima está controlado la enfermedad de donde provino esa lesión primaria, pues bueno, podemos conseguir supervivencias casi normales. Por eso que no es una entelequia. Existe y la tratamos como si fuera casi un sarcoma. Perfecto, muchas gracias. La pregunta ahora va dirigida a Isidro, al doctor Gracia. Y respecto a los tres protagonistas de los sarcomas pélvicos, condosarcoma y osteosarcoma y Ewing. En realidad, condosarcoma no tiene tratamiento neoadyuvante que nos pueda facilitar los márgenes tan estrechos que hay en la pelvis. Los otros dos sí lo tienen. Y la pregunta sería, cuando el Ewing es buen respondedor y el tumor se empequeñece o disminuye el edema, etcétera, etcétera,
¿cuál es tu planteamiento? ¿La resección la haces por la resonancia primera o la haces por la resonancia última? ¿De qué te fías? Porque están apareciendo publicaciones que ya, pues, poco menos que si das radioterapia incluso, puedes casi ser milimétrico en los márgenes. Sí, sí. ¿Qué podrías aportar ahí? Sí, sí. A ver, yo sigo utilizando la primera resonancia. Sí que es verdad que con la no te fías entonces. No, no. Sí que es verdad que en el Ewing toda la parte de edema, la masa de partes blandas se reduce mucho. Entonces esto te dificulta un poco establecer unos márgenes correctos. Pero yo sigo pensando que en el hueso la primera resonancia. Sigo pensando. Sí que es verdad que hemos visto Ewings de sacro, incluso de pelvis, tratados mediante quimio y radioterapia con una supervivencia muy larga, sin cirugía, pero esto yo creo que ahora ya está cambiando y realmente el aspecto quirúrgico en estas mejoras en las últimas décadas pues es cada vez mejor. Yo sigo planificándola en base a la primera resonancia, o en este caso si hay que construir una prótesis a medida, pues utilizamos el TAC, que lo enviamos a la empresa para que nos haga, al ingeniero que nos haga una planificación preoperatoria. Y últimamente ya no estoy usando tanto la navegación. Los primeros casos sí que usaba navegación y guías de corte, pero claro, los mismos ingenieros me decían, estás usando para los pantalones cinturón y tirantes, o sea, estás usando dos armas. Y actualmente con estas guías de corte a medida fabricadas de forma custom para cada paciente, pues nos facilitan mucho las resecciones. En el condrosarcoma últimamente y también en el osteosarcoma, en cirugía pélvica de tumores grandes con reconstrucciones de este tipo, también estamos utilizando la radioterapia postoperatoria. Aunque no está indicada en el condrosarcoma, bueno, no es tan efectiva en el condrosarcoma, sí que en tumores de este tipo, pues pélvicos, la estamos utilizando como un arma más. Y decir que la mayoría de los tumores cartilaginosos en la pelvis, por mucho que se llamen encondromas, no existe el encondroma pélvico, todos son condrosarcomas. Muy bien, muchas gracias por tu explicación. Yo creo que ya sería la última pregunta para el cirujano plástico, para Alberto Pérez. En las preguntas que hacen aquí en los chats es, en los tumores, en los sarcomas de mama, la reconstrucción, ¿tenéis alguna norma, algún tipo de truco o algo, o hacéis lo mismo que si fuera un carcinoma? Bueno, el tratamiento en general es bastante parecido dentro de la reconstrucción mamaria. Sí que es cierto que muchas veces se opta también por una reconstrucción inmediata con más frecuencia que en otro tipo de tumores de mama, porque en estos casos suele quedar un defecto de piel y es necesario para cerrar la herida reconstruir en el momento, pero las directrices son muy parecidas a las de cualquier paciente con cáncer de mama. Hay diferentes técnicas, no hay ninguna que tenga una superioridad manifiesta respecto a las otras, sino que cada una se adapta mejor a cada tipo de paciente. Y es muy importante pues, identificar cuál es la mejor opción para una paciente en concreto, pues dependiendo de sus objetivos, de sus características anatómicas y de la resección que se debe realizar. Bueno, entonces yo creo que estamos en las 8, hemos cumplido horarios perfecto. Siempre es muy grato ver caras conocidas de amigos y la verdad que sois todos unos sabios enormes, todos los que habéis participado. Os felicito y os abrazo desde aquí, aunque es un abrazo frío por medio del ordenador. Y a Isidro le quería preguntar cómo le va el rotante que tiene nuevo en la unidad en este momento. De momento bien. Vale, pues dale un abrazo de mi parte. Sí, pero parece que no le gustan mucho los tumores, ¿eh? Ya. Va por otra vía, pero bueno, bien. Ya. Ningún problema. Ya le diré ya. Venga, un abrazo muy fuerte. Venga, pues esto es todo. Enhorabuena a todos y a Sarga principalmente y a la compañía organizadora A2C por la protección y por el apoyo. Muchas gracias. Luego.